Hoy vamos a estar hablando de Cristo, la única esperanza. Marcos capítulo 5, versículo 21 al 43. Es el segundo libro del Nuevo Testamento, libro de Marcos. Capítulo 5, versículo 21 al 43. Los que tienen Biblia pueden compartir con aquellos que no tienen Biblia. Así todos leemos la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. Y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús vino por detrás de la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te has hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molesta más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando él le dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana. La principal historia de este pasaje que acabamos de leer comienza y termina con la hija de Jairo. Pero es interesante que en medio de esa historia se introduce otra historia, la de una mujer que por 12 años padecía de una hemorragia crónica. Esto significa que esta pobre mujer por 12 años no había dejado de menstruar. Si ya para una mujer es algo difícil menstruar una vez al mes, usted imagínese una mujer que por 12 años todos los días tenía ese problema. Y es interesante que cuando nació la hija de Jairo, nació también la enfermedad de esta mujer. ¿Quién pensaría que después de 12 años ambas mujeres experimentarían el mismo día algo tan hermoso en medio de tanto dolor? 12 años tenía la niña, 12 años era que la mujer estaba enferma. Ahora bien, si nosotros observamos todo el capítulo 5, hay 3 casos
humanamente imposible en este capítulo 5. Por ejemplo, en el capítulo 5, en los versículos 4, encontramos al endemoniado gadareno. Dice el versículo, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él. Y fíjese en esta expresión, y nadie le podía dominar. Un caso humanamente imposible, de un endemoniado que nadie lo podía dominar. El segundo caso, la mujer con hemorragia. Dice el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 43, que es el pasaje paralelo a este, pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado el médico todo cuanto tenía, y fíjese en lo que dice, y por ninguno había podido ser curado. Otro caso humanamente imposible. Y por último, en este capítulo 5 vemos la hija de Jairo. Dice en el versículo 35, mientras Jesús hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? En otras palabras, ya no molestes al maestro, ya no hay nada para hacer. Nadie la podía resucitar. Entonces, en este capítulo 5 hay 3 casos que son humanamente imposibles. Al endemoniado nadie lo podía dominar, a la mujer nadie la había podido curar y ahora a esta hija de Jairo nadie la podría resucitar. De estas 3 historias del capítulo 5, ¿qué fue lo que cambió la tragedia en bendición? Fue la persona de Cristo. Cristo resolvió esos 3 casos humanamente imposibles. Y aquí aprendemos algo muy interesante. Muchas veces el dolor, la tragedia, son el vehículo que nos conducen a Jesús. La mayoría han llegado a ser salvos a través de haber pasado por una experiencia dolorosa. La mayoría de los creyentes han llegado a Cristo porque se han encontrado en una experiencia dolorosa. Porque el dolor nos recuerda que nosotros somos nada y que necesitamos al Señor. Por lo tanto, muchas veces el dolor es una bendición para esa persona. Porque ese dolor nos conduce a Jesús. Aunque a veces el dolor en otras personas es una tragedia, porque el dolor los conduce a rebelarse contra el Señor. El dolor es más o menos parecido como el Evangelio. O te quebranta o te endurece. Pero antes de explicar este pasaje es necesario volver a recordar que todos los milagros que Jesús realizaba cuando estuvo en esta tierra no solo tenían la intención de mostrar que Él era quien decía ser el Hijo de Dios, sino también ilustrar la salvación del pecador. Cada milagro que Jesús hacía era un retrato, una ilustración de la salvación, de cómo un Dios amoroso, compasivo y santo venía en rescate del pecador perdido y miserable. Por lo tanto, si tú eres del Señor, si tú eres un cristiano, tú eres una persona afortunada, porque un día el Señor vino a tu rescate. Un día el Señor te salvó, te rescató. Pero si tú no eres del Señor, si tú no eres un cristiano, tú eres un caso humanamente imposible de salvarte. Porque la Biblia enseña que Dios es el único que te puede salvar. Nadie puede salvarse por sí mismo. Es el Señor el que te puede salvar. Dice la Biblia, la salvación es del Señor. La salvación depende del Señor. Entonces, hermanos, quiero que veamos en este pasaje 3 verdades que van a ilustrar la salvación. En primer lugar, vamos a ver en estas 2 historias que están entremezcladas un gran problema. Ambas personas estaban atravesando un gran problema que humanamente era imposible. Fíjese en los versículos 23, 25 y 26 del capítulo 5.
23, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Versículo 25 y 26, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos, gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. En primer lugar, vemos a un padre con su hija de 12 años agonizando. Lucas nos dice que era hija única y que se estaba muriendo. Pongámonos en el lugar de Jairo. No hay nada más doloroso que ver sufrir a un hijo, y más cuando ese hijo es único hijo. En segundo lugar, vemos a una mujer con una hemorragia que padecía desde hace 12 años. Esta terrible enfermedad trajo a su vida terribles consecuencias, hermano. Esta mujer, en primer lugar, experimentó soledad. ¿Por qué? Esta mujer vivía aislada de la gente porque según la ley de Moisés, ella era considerada inmunda. ¿Y qué significa ser inmunda en la Biblia? Significa que ella estaba inhabilitada para asistir al templo y ofrecer sacrificios. Nadie la podía tocar y ella no podía tocar a nadie. Esta mujer por 12 años no había podido asistir al templo. Ahora, ¿por qué existía esta ley? Porque Dios quería ilustrar lo pecador e inmundo que somos y que no podemos entrar en su presencia si no estamos limpios y lavados. Una mujer que tenía el problema como tenía esta mujer no podía asistir al templo porque era considerada inmunda. Pero Dios quiso hacerlo así para ilustrar para ilustrar nuestra condición de pecador, que no podemos acercarnos a un Dios santo porque estamos sucios. Por esa razón en Apocalipsis 21, 27 se habla de la ciudad celestial y dice lo siguiente, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. Si no somos lavados por la sangre de Cristo, no vamos a entrar al cielo. Ahora bien, esta mujer estaba sumergida en la soledad porque estaba marginada socialmente y religiosamente. Por esta razón, ella se ocultó entre la multitud para que nadie la reconociera, porque podía haber sido echada y avergonzada. Pero también esta mujer estaba sumergida en la pobreza. Había gastado todo lo que tenía, todos sus bienes lo había invertido en su salud sin obtener ningún resultado. Dice el versículo, antes le iba peor. Ella ya no tenía recursos ni salida, estaba sumergida en la desesperación. Había gastado todo lo que tenía para poder sanarse, pero no lo pudo lograr. Dos personas con trasfondos diferentes. Por un lado, un hombre respetable, reconocido y principal de la sinagoga. Por otro lado, una mujer común, corriente, marginada socialmente, espiritualmente y sumergida en la pobreza. A ambos el sufrimiento tocó sus vidas. A ambos. Alguien dijo que el dolor y la muerte son las experiencias más democráticas de la vida, pues todos participamos de ella. Todos pasamos por el dolor y todos un día pasaremos por la muerte. Es la experiencia más democrática. ¿Qué nos enseña esto? Que hay un problema mayor que la enfermedad y es el pecado. Y el pecado afecta a todos los seres humanos, sin importar su condición física, intelectual o económica. El pecado nos incluye a todos. Todos somos pecadores. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron. Es interesante que nos dice, por cuanto todos pecamos. Todos pecaron. Cuando Adán pecó, pecó toda la raza humana. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios.
Cuando Adán y Eva pecaron, Dios los expulsó del huerto, los echó de su presencia. Y desde ese día hasta este día, todo ser humano sin Cristo está destituido de la presencia de Dios. Está marginado de la presencia del Señor. Así como la mujer de flujo de sangre no podía entrar al templo porque era considerada inmunda, así el ser humano no puede entrar al cielo a menos que sea lavado con la sangre de Cristo. Es decir, a menos que se arrepienta de sus pecados y ponga su fe en Cristo, en su obra en la cruz. En Mateo 5:8 dice, dichosos los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quiénes verán a Dios? Los de limpio corazón, aquellos que han sido lavados con la sangre de Cristo. En una oportunidad un compañero de trabajo me dijo, Dios es amor y al final Dios va a salvar a todos. No, acá la palabra dice que los únicos que verán a Dios son los de limpio corazón. Son aquellos que han sido lavados con la sangre de Cristo, aquellos que se han arrepentido de sus pecados, aquellos que han puesto su fe en Cristo. Entonces acá encontramos dos personas con un problema humanamente imposible. Un padre que se le estaba muriendo la hija y una mujer que había gastado todos sus bienes para poder sanar si no lo pudo lograr. Y por lo tanto estaba marginada socialmente y religiosamente. Dos casos imposibles. Pero ahora vamos a ver una gran decisión en ambos. Vamos a leer versículos 22 y 23, 27 y 28 y vamos a ver algo que tenían en común estas dos personas. Versículos 22 y 23. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que lo vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Versículos 27 y 28. Porque decía esta mujer, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Una gran decisión. Estas dos historias nos dan un gran ejemplo de qué hacer cuando estamos en una situación que no podemos cambiar ni podemos controlar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Jairo no podía sanar ni resucitar a su pequeña hija. La mujer no podía recuperar su salud, aunque lo había intentado con muchos médicos y no pudo ser curada. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron estas dos personas ante una situación que ellos no podían controlar? Ambos tomaron una gran decisión. Recurrieron a Jesús. Fueron a Jesús, al Salvador de los casos imposibles, la única esperanza. Pero no siempre es así. Muchas personas cuando atraviesan el dolor hacen todo lo contrario. Se enojan, se desesperan, se alejan de Dios o culpan a Dios porque se sienten defraudados por Él. Lo que esta persona no entiende es que el dolor es orquestado y diseñado por Dios para llevarnos a Jesús. ¿Por qué estas dos personas fueron a Jesús? Porque se encontraban en una situación humanamente imposible. Yo me pregunto, si la hija de Jairo hubiera estado sana, ¿hubiera ido a Jesús Jairo? Si la mujer no hubiera tenido ese problema, ¿hubiera ido a Jesús? Y es muy probable que no. Es muy probable que no. ¿Qué hizo el sufrimiento en Jairo y en la mujer? Conducirlos a Jesús. Ir hacia donde estaba Jesús. Ahora, ¿de qué manera se recurre a Jesús? En primer lugar, se recurre a Jesús con humildad. ¿Qué hizo Jairo? Jairo se postró a sus pies. ¿Qué hizo la mujer? La mujer se postró delante de Jesús. ¿Qué necesitamos cuando recurrimos a Jesús?
ser humilde, ser humilde. Ambos fueron a Jesús no para reprochar, no para acusar, no para demandar, no para exigir, no para pedir explicaciones por qué estaban sufriendo esa situación. Ambos fueron a Jesús con un espíritu humilde, se postraron a los pies de Jesús. Jairo, a pesar de ser un hombre respetable y reconocido en la sociedad, no le importó su reputación, no le importó lo que diga la gente, sino que cayó rendido a los pies de Jesús. En el versículo 23 dice el texto que le rogaba mucho. Esto significa que le suplicaba con lágrimas. Jairo estaba quebrantado y humillado. Por otro lado, la mujer, al ser sanada, se acercó a Jesús, dice el texto bíblico, temiendo y temblando, y le dijo toda la verdad. Esto nos enseña algo muy importante, que cuando nos acercamos a Jesús humildemente y quebrantado, no hay lugar para la mentira, la excusa, la media verdad. La verdadera humildad nos mueve a ser sinceros delante del Señor. Si no somos sinceros, no somos humildes. Me encanta el regreso del hijo pródigo. Él se acercó a su padre humildemente y sinceramente. Él confesó, yo pequé contra Dios y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus criados. El pródigo no se autojustificó, ni se excusó, ni puso condiciones, sino que humilde y sinceramente reconoció su pecado. Dijo toda la verdad. Entonces el padre lo recibió, lo perdonó e hizo una fiesta. De la misma manera, Dios hace lo mismo con aquellos que se acercan a Él con una sincera humildad. Salmo 34, 18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Dios no salva a los orgullosos, Dios salva a los humildes. Jesús dice, si no te humillas como un niño, no entrarás en el reino de los cielos. Para venir a Jesús hay que venir humildemente y sinceramente, como lo hizo Jairo y como lo hizo esta mujer. En segundo lugar, debemos acercarnos a Jesús con fe. Fíjese en los versículos 23, 27 y 28. El 23, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Y fíjese en lo que le dice Jairo a Jesús, ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. ¿Qué fe que tenía Jairo? Versículo 27 y 28. Cuando oyó hablar esta mujer de Jesús, vino por detrás entre la multitud, tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Dos casos humanamente imposibles. ¿Qué hizo la diferencia? La fe. La fe depositada en Jesús. Cuidado con esto. No es la fe sola, es la fe depositada en la persona de Jesús. Podemos tener mucha fe, pero si esa fe está depositada en cualquier otra persona que no sea Jesús, esa fe no tiene valor. No tiene valor. Muchos tienen fe en un santo, en una religión o en sí mismo, pero esa fe no salva. Lo más importante, ¿en dónde depositas tu fe? Esa fe tiene que estar en Jesucristo, la única esperanza. Tanto Jairo como la mujer confiaron que solo Jesús podía cambiar el dolor en gozo, la desesperación en esperanza, la tragedia en alegría. Jairo creyó que Jesús, al poner sus manos sobre su hijita, se sanaría. Y la mujer creyó que si tan solo tocaba el borde de su manto, se sanaría. La fe en Jesús hizo la diferencia. La fe en Jesús resolvió estos dos casos imposibles. Imposibles.
De la misma manera, la fe en Jesús puede salvar a las personas del problema más grande. ¿Saben cuál es el problema más grande de la humanidad? No es la inflación, no es la enfermedad. El problema más grande de la raza humana es el pecado, porque el pecado nos separa de Dios y nos condena. Todos somos pecadores culpables, todos merecemos el infierno, pero la Biblia dice, todo aquel que cree en Jesús será salvo, pero el que no creyere será condenado. Entonces vimos un gran problema, pero también vimos una gran decisión. ¿Cuál fue esa gran decisión? Recurrir a Jesús, la única esperanza, la única. Pero ahora vamos a enfocarnos en un gran Salvador, en un gran Salvador, que ese sería el centro de este mensaje. Jesús, un gran Salvador. El Señor en estas dos historias va a exhibir dos de sus grandes atributos. Y esos atributos siempre Él los exhibió cuando hizo un milagro. ¿Cuáles son esos dos atributos? Compasión y poder. Poder y compasión. ¿Nunca pensaste si Jesús solo tuviera compasión y no tuviera poder? ¿Qué hubiera pasado? Él quisiera salvarte, pero no podría porque no tiene poder. Pero ¿qué pasaría si Jesús tendría poder, pero no tendría compasión? Él podría salvarte, pero no lo haría porque no tiene compasión. Pero gloria a Dios por Cristo, porque Él es poderoso y compasivo. Compasivo y poderoso. Veamos en primer lugar su compasión. Versículos 23 y 24. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Jairo se acercó a Jesús con una petición envuelta en lágrimas para rogarle que venga hasta su casa y salve a su hija. El Señor mostró compasión en responder la petición de Jairo. El Señor no le dijo, Jairo, estoy muy ocupado, mira la gran multitud, no puedo atenderte. El Señor atendió la petición de Jairo. ¿Podía el Señor sanar la hija de Jairo a la distancia? Claro que sí, Él ya había hecho eso con un siervo del centurión. Pero Jesús decidió dejar la multitud y dirigirse hacia la casa de Jairo tal como se lo había pedido. ¿Qué aprendemos aquí, hermanos? ¿Quién era Jairo? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para que el Dios y Señor del universo conteste nuestra oración? ¿Quiénes somos nosotros para que el Señor de la gloria conteste mi petición, tu petición? El Señor no está obligado a contestar ninguna oración y si Él lo hace porque no porque lo merecemos, sino porque Él es compasivo. El Señor no nos debe nada. Alguien dijo, el Señor contesta nuestras oraciones no porque nosotros somos buenos. El Señor contesta nuestras oraciones porque Él es bueno. Él es bueno. No solo Jesús mostró compasión a Jairo en responder su petición, sino también en consolar el corazón de Jairo. Cuando Jairo escuchó lo que ningún padre jamás quisiera escuchar, tu hija ha muerto. Cuando Jairo escuchó esa frase, tu hija acaba de morir. Las palabras de Jesús fueron pocas y maravillosas. Jairo,
no tengas miedo, cree solamente. Cree solamente. Es como que si el Señor le dijera, Jairo, yo voy a hacer algo más de lo que tú me pediste. Yo no la voy a sanar, yo la voy a resucitar. Querido hermano, ¿estás atravesando una situación humanamente imposible? No tengas miedo, confía en el Señor, Él es compasivo. Además, la Biblia afirma que no serán avergonzados los que esperan en el Señor. Si tú confías y esperas en el Señor, no vas a ser avergonzado. Ahora, ¿de qué manera el Señor mostró compasión con la mujer que padecía flujo de sangre? El Señor mostró compasión en restaurarla. En primer lugar, la restauró físicamente. Dice el versículo 34, y le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. El Señor la sanó de una enfermedad que era un azote para su cuerpo, un azote de 12 años. 12 años. En segundo lugar, el Señor la restauró socialmente. Socialmente. En los versículos 30 al 33 vamos a ver por qué el Señor hizo lo que hizo. Versículo 30 al 33. 30 al 33. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dice, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. ¿Por qué el Señor la expuso públicamente a esta mujer? Parecería que acá el Señor había sido duro con ella, pero no. El Señor hizo esto, exponerla públicamente para poder restaurarla, no para humillarla. El Señor la expuso públicamente para que toda esa multitud supiera que ella ya no era una mujer inmunda, que todos podían acercarse a ella y ella podía acercarse a ellos. En tercer lugar, el Señor mostró compasión al restaurarla espiritualmente. ¿Cómo sabemos que esta mujer, aparte de ser sana, también fue salva? Por dos razones. En primer lugar, el Señor le dice, hija, hija. No le dijo mujer, le dijo hija. Esto es más que un término cariñoso, es un término espiritual. Nadie puede ser hijo de Dios si no ha creído en Cristo, si sus pecados no han sido perdonados. Nadie puede ser hijo de Dios si no ha creído en Cristo y sus pecados han sido perdonados. Y el Señor le dijo, hija, no le dijo mujer, hija. Y en segundo lugar, el Señor le dijo, ve en paz. Nadie puede tener paz si no ha creído en Cristo y si sus pecados no han sido perdonados. La Biblia dice, no hay paz para el impío. No hay paz para aquellos que rechazan a Cristo. Esta mujer vino buscando un milagro físico y el Señor en su gran compasión le dio también el milagro espiritual, que por cierto es más grande que el milagro físico. Si tú eres un cristiano, eres una persona afortunada porque Dios te ha concedido el milagro más grande. Y el milagro más grande es que Dios te ha perdonado tus pecados y ha dado vida eterna. Ese es el milagro más grande. En segundo lugar, vamos a ver el poder de Cristo. El Señor no solo es compasivo, sino también es poderoso. Versículos 28 y 29.
porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. El texto dice enseguida, es decir, al instante. Los que los médicos no pudieron hacer en 12 años, Jesús lo hizo en un segundo y gratis. Gratis. Aquí encontramos un gran contraste entre el poder de Cristo y la incapacidad del hombre. El hombre no pudo salvar al hombre, no puede salvar al hombre, solo Cristo puede salvar inmediatamente, completamente y permanentemente. Pero también vemos el poder de Cristo en la hija de Jairo, versículo 41 al 43. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Jesús deja a la multitud y se dirige con Jairo a su casa. Entra en la habitación de la niña, que literalmente la niña estaba muerta y humanamente nadie podía hacer nada. El Señor la toma de la mano y le habla diciendo, Talita cumi, que significa tesoro, cariño, levántate, levántate. Y la niña al instante se levantó y comenzó a caminar, y todos los que estaban allí se espantaron porque quizás creyeron que era un espíritu. Por esta razón el Señor les pide a sus padres que le den de comer para demostrarle que ella había resucitado y que también se había sanado, porque un enfermo y un muerto no comen. Aquí tenemos una gran enseñanza, hermanos. Cuando el Señor levanta a un muerto espiritual, cuando el Señor va a salvar a un pecador, cuando el Señor va a rescatar a un pecador del infierno, cuando el Señor lo salva, este pecador demostrará que el Señor le ha salvado por estas dos formas. Va a caminar y va a comer. Esta niña, cuando volvió a la vida, dice el texto, que andaba, caminaba y comió. De la misma manera, un recién convertido camina, es decir, es alguien que está activo, es alguien que sigue al Señor, no es alguien pasivo, es alguien que quiere servir al Señor porque está vivo, tiene vida espiritual, lo sigue al Señor, lo sirve al Señor, está vivo. Pero también un recién convertido come, tiene hambre porque está vivo, los muertos no comen. El nuevo creyente ahora tiene apetito por las cosas espirituales. En cambio, alguien que está muerto espiritualmente, alguien que no es un verdadero creyente, no tiene hambre de las cosas de Dios. No responde ni reacciona a ningún estímulo espiritual. Para él las cosas de Dios lo aburren, le son locura, no las puede entender, no le llaman la atención porque no tiene vida espiritual. Si en este día tú te has dado cuenta que no eres un cristiano, pídele al Señor humildemente y con fe que te dé vida espiritual, que te haga su hijo. Y el Señor, que es compasivo y poderoso, lo hará. Lo hizo con la mujer, lo hizo con la hija de Jairo y lo hará también contigo. Si tú hoy reconoces que eres un pecador, reconoces que no tienes deseo por las cosas del Señor. Las cosas del Señor para ti te aburren. Las cosas del Señor para ti son una locura, son una pérdida de tiempo. Si tú reconoces hoy, pídele al Señor que te salve, que te dé vida espiritual. Y cuando el Señor te dé vida espiritual, vas a empezar a caminar y vas a empezar a comer. El Señor dijo, el que a mí viene, no le echo fuera.
Nadie en el infierno podrá decir, yo fui a Jesús y Él me rechazó. Nadie. Si tú vienes a Cristo hoy y reconoces que estás muerto espiritualmente, el Señor, que es poderoso y compasivo, te salvará. Te dará una nueva vida, cambiará tu corazón. ¿Y cómo sabrás que el Señor te ha dado vida? Porque ahora empezarás a caminar y empezarás a comer. Quiero terminar con algunas breves conclusiones. Número 1, querido hermano, cuando estés atravesando situaciones humanamente imposibles, recuerda que Cristo es el Salvador de los casos imposibles y que Él es la única esperanza. Él es la única esperanza. Él es el único en lo que tú tienes que apoyarte en ese momento. La única esperanza. Recuerda las palabras que Jesús le dijo a Jairo: no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Las dos reacciones más comunes cuando pasamos por momentos difíciles son el miedo y la duda. Por eso el Señor le dijo, no temas y cree. Hermanos, no tengamos miedo si esa situación difícil que estamos atravesando, porque el Señor tiene el control de esa situación. Porque nada sucede a nuestra vida sin que Él lo haya determinado, planificado y enviado. Nada llega a mi vida si primero no pasó por su trono. Sea cual sea la situación, Dios la envió, Dios la orquestó, Dios la diseñó. Y en medio de esa situación difícil, el Señor te dice, no temas, cree solamente. Hermanos, confiemos en el Señor porque el Señor es poderoso y compasivo. Él usará esa situación difícil para bendecirnos, como lo hizo con Jairo y como lo hizo con esa mujer. Ese dolor de Jairo y ese dolor de esa mujer, el Señor lo transformó en bendición. Lo transformó en bendición. Para aquellos que no son del Señor, quizá eres un niño, eres un adolescente, un joven, una persona ya mayor. Quiero que sepas esto, con todo el dolor de mi corazón te lo digo. Hay una clase de personas que Jesús no recibe y no salva, no perdona. ¿Saben quiénes son esas personas? Son los incrédulos. Son los incrédulos. Y lo vamos a encontrar en este pasaje. Fíjese en lo que dice el versículo 38 al 40. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando le dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Estas personas no solo eran incrédulos, sino también que eran burlones. Un burlador es alguien que se ríe de lo sagrado y de lo divino. El texto dice que el Señor los echó de su presencia. Los echó. Es lo mismo que el Señor hará en el juicio final. Dice en Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los idólatras y los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hay un grupo de personas que Dios, el Señor, va a rechazar. ¿Quiénes son esos? ¿Pecadores? No, los incrédulos, los que no ponen su fe en Cristo. Aquellos que confían en sí mismos, o confían en una religión, o confían en una persona, aquellos que niegan a Cristo, la única esperanza. La única esperanza. Por lo tanto, te suplico, querido amigo, que vengas hoy a Cristo. Él murió por los pecadores. Él murió por los pecadores, no murió por los buenos. ¿Sabes por qué? Porque no hay ninguno bueno. Él murió por los pecadores. ¿Pero qué pecadores? Los pecadores que se arrepienten. Los pecadores que vienen a Cristo humildemente, como vino Jairo y como vino aquella mujer.
Los pecadores aquellos que ponen su fe en Cristo, que confía que Él es poderoso y compasivo para darles vida eterna, perdón de pecados. Jesús dijo, el que oye mi palabra y cree, tiene vida eterna, no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La Biblia dice, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Si tú has reconocido que no eres del Señor, no eres un cristiano, que estás muerto espiritualmente, hoy es el día. No mañana, no cuando sea más viejo. Hoy es el día para ponerte a cuenta con el Señor. Y el Señor dijo, al que a mí viene, yo no le echo fuera. Yo no le echo fuera. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y escucha bien esto. Nadie va al Padre si no es por mí. Si no vamos a Cristo, no vamos al cielo. Si no vamos a Cristo, no hay vida eterna. Si no vamos a Cristo, no hay perdón de pecados. Solo Cristo es la esperanza. Solo Él.